Gramática española lección 41. Pretérito perfecto compuesto vs. Pretérito perfecto simple. El pretérito perfecto compuesto es el primer tiempo verbal de pasado en español, pero existen algunos más. Cada uno de estos tiempos tiene un carácter y un uso diferente. Es el caso del pretérito perfecto simple, el segundo tiempo de pasado en español. Recordamos que el perfecto tiene dos usos: expresar un momento pasado no específico y también un momento pasado muy cerca del presente. Para este uso tenemos expresiones como, este mes, esta semana, hoy, hace un momento. Todas estas expresiones son exclusivas del perfecto y además la acción es más específica en el tiempo. El indefinido tiene otras expresiones exclusivas para indicar una acción específica en el pasado: el mes pasado, el año pasado, la semana pasada, ayer. Vemos ejemplos con ambos tiempos verbales. El mes pasado trabajé mucho. Este mes he trabajado mucho. Ayer dormí muy poco. Hoy he dormido muy poco. El año pasado mi hermana escribió un libro. Este año mi hermana ha escrito un libro. No podemos utilizar las expresiones de un tiempo verbal con el otro tiempo verbal, son exclusivas para cada uno de esos tiempos. El pretérito perfecto compuesto, forma y usos. El pretérito perfecto simple tiene unas terminaciones especiales que nos indican que la acción es pasada y terminada. Siempre que usamos este tiempo verbal estamos hablando del pasado, nunca de un momento presente. Vemos las formas gramaticales de los tres tipos de verbos regulares en español. Cantar, comer, escribir. Yo canté, comí, escribí. Tú cantaste, comiste, escribiste. Él, ella, usted cantó, comió, escribió. Nosotros cantamos, comimos, escribimos. Vosotros cantasteis, comisteis, escribisteis. Ellos, ellas, ustedes cantaron, comieron, escribieron. Las terminaciones de los verbos en r son exactamente iguales. Además, la forma gramatical, nosotros, de los verbos cantar y escribir, es la misma que en presente. La forma de hay en indefinido es hubo. El pretérito perfecto simple se usa para expresar acciones pasadas que se sitúan en un momento específico y que no tienen relación con el presente, a diferencia del pretérito perfecto compuesto. En español tenemos más expresiones para afirmar este uso. Vemos ejemplos. El año pasado no pudimos ir de vacaciones. Poder, verbo irregular. En el año 2000 nació mi sobrino. Nacer. Llegué a España el 1 de septiembre. Llegar. El lunes pasado Lucía no trabajó en el bar. Trabajar. Con estas expresiones la acción se sitúa de forma mucho más exacta en el tiempo. Además, no tienen relación con el presente, no existe una relación entre el pasado y un momento actual, esas acciones se sienten más lejos en el tiempo. Podemos combinar el perfecto y el indefinido cuando contamos una historia o un hecho pasado. Solamente debemos respetar el lugar donde se sitúa la acción y su relación con el presente.